Muy bien, saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos muy felices y contentos porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora y poeta Janet Patricia Cienfuegos Hernández. Esperemos que nuestra invitada nos confiese qué es lo que el programa trata de hacer, las confesiones en el tiempo a todos los autores que pasan a ser entrevistados, sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales, ¿no? Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada Janet Patricia Cienfuegos Hernández. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida al programa. ¿Cómo se encuentra? Y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo más bien agradecida por la invitación, siempre a un programa, a una entrevista, a un evento cultural. Yo siempre estoy muy agradecida de que se me tome en cuenta. Uh-huh. Bien, bueno, voy a primero leer la biografía de nuestra invitada para que tengan conocimiento respecto a su trayectoria literaria de nuestra invitada. Y la biografía que tenemos aquí es Janet Patricia Cienfuegos Hernández. Nació en Lima en 1992, es bachiller en comunicación social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como redactora, fotógrafa y correctora de estilo. Le interesa el arte, las letras y cultura. Por lo mismo creó el blog Pinceladas Letras y Arte en el 2015, en la cual mantiene hasta la actualidad. En el 2021 publicó su primer libro de cuentos, Urpillay, una muñeca de trapo, pinta versos y cielo con rosas, en versión digital. Contiene historias protagonizadas por mujeres y niñas que ven su realidad enfrentada a sus ilusiones. En 2024 participó en las antologías poéticas Noche Neblina y La Tentativa de Sentir. Así también publicó su primer poemario, Siluetas de Nubes que se aman, el cual presenta un universo de versos, colores y romances de naturaleza. Bien, luego de leer la presente biografía de nuestra invitada, paso, ¿no?, con la primera pregunta. Cuéntenos usted, ¿qué recuerdos tiene usted de su infancia, de su adolescencia, juventud, del lugar donde nació usted? ¿Qué recuerdos aún perduran ahí en su mente? ¿Qué recuerdos tiene usted? Bueno, yo nací en el 92, acá en Lima, en Villa El Salvador. Y pues era una época de crisis, ¿no?, en el país. Claro que yo no recuerdo mucho, pues porque yo era muy chica, ¿no? Pero es lo poco que recuerdo es pues que había una crisis. De cierta forma, eso también supongo, algo ha calado, ¿no?, en las cosas que yo escribo, ¿no? Creo que a todos, ¿no? El entorno tiene mucho que ver, el entorno familiar, la sociedad, ¿no? Los centros donde uno se forma, ¿no? En los colegios. Yo estudié en un colegio nacional. Entonces, pues, se puede aprender mucho, aparte de la instrucción que nos dan, ¿no? También viendo de repente la vida de los otros compañeros, y eso es lo que a mí me sirvió también mucho para escribir mis cuentos. Sobre todo los cuentos de niñas, ¿no? Un poco recordando, ¿no?, vivencias de pequeña, ¿no? Algunas amigos que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace muchos escritores, ¿no?, que a veces se inspiran un poco en la vida de otras personas, ¿no?, para crear sus personajes, y eso es lo que a mí me pasó. Mi familia es de Cajamarca, ¿no? Entonces, pues también de ahí he agarrado algo, ¿no? Para mi libro de cuentos recuerdo que yo traté de hacer la portada, ¿no?, el dibujo. Traté de ponerle motivos andinos, e incluso el título también, Urpillay, es en quechua, ¿no? Porque he tenido también mucha convivencia, ¿no?, con la cultura, ¿no?, de Cajamarca, ¿no?, que como todos sabemos, cada región del Perú pues tiene sus propias tradiciones, tiene su propia cosmovisión, ¿no?, que es un poco tal vez distinta, ¿no?, a la que tenemos acá en la capital, ¿no?
Eso sería pues más o menos brevemente lo que puedo rescatar, ¿no? Yo de esas vivencias que he tenido de pequeña, ¿no? Y que hasta la fecha a veces sigo poniendo, ¿no? Yo soy una persona que admira mucho la naturaleza, a veces tanto en la prosa o en la poesía yo hablo bastante de los paisajes, de los colores del cielo, de las nubes, ¿no? Del mar, ¿no? Entonces tengo esa fijación, ¿no? Con siempre estar admirando el entorno, porque pues mi familia pues viene del campo, ¿no? Entonces, y allá sí hay una variedad inmensa de paisajes, ¿no? Y acá también, en la ciudad también, solamente que tal vez a veces hay que mirar un poco más allá. Bien, perfecto. Eh, como todo autor o autora de libros, como todo poeta, como toda escritora, eh, y sabemos, tenemos conocimientos todos, de que todos los autores siempre han tenido ese primer acercamiento, esa primera experiencia con los libros, es decir, con la lectura, ¿no? Cuéntenos usted, ¿cómo fue su primera experiencia con lo que es la lectura, con los libros? Había biblioteca en casa, sus padres le regalaban libros, o algún familiar le motivaba la lectura. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese acercamiento a la lectura en caso suyo? Bueno, yo en realidad de pequeña era más de dibujar que de leer, en realidad, porque al principio me costó un poco aprender a leer y a escribir. Entonces yo era como que más de dibujar, ¿no? Y yo veía de pequeña bastantes series animadas, y estas series animadas pues tenían tramas, ¿no? Historias, y a veces estas historias no me gustaba cómo terminaban o cómo iban, ¿no? Entonces a veces yo me ponía a crear historias a partir de eso, ¿no? Y obviamente cuando ya aprendí a leer y a escribir, pues lo fusioné, ¿no? Y pues supongo que como a mucha gente le pasa, ¿no? Que desde pequeño lo que más tienes a la mano son los cuentos, ¿no? Los cuentos para niños, los cuentos de hadas. Pero cuando ya yo, digamos, busqué lecturas que a mí me llamaban la atención, fueron los mitos griegos, ¿no? Me gusta mucho hasta la actualidad la mitología clásica, ¿no? Estos personajes, ¿no? De héroes, ¿no? De antihéroes, ¿no? Porque los mitos griegos están mucho con eso, ¿no? Estos personajes a veces trágicos, ¿no? Y que te invitaban a hacer la catarsis, ¿no? Después, la poesía también siempre me gustó mucho. Yo recuerdo que de pequeña leí un poco de Mariano Melgar, y de ahí me empezó a gustar mucho la poesía, ¿no? Más allá de la poesía, pues que nos hacen leer en el colegio, ¿no? Pero yo por mi parte siempre fui como que más de buscar ese tipo de poesía romántica, ¿no? Me gusta mucho lo que es leer libros de romance, ¿no? Y eso fue mi primer acercamiento. También el teatro, William Shakespeare, que hasta la actualidad pues es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Es tremendo dramaturgo. Sus historias son una cosa increíble, ¿no? Y la manera, ¿no? En que usaba, ponía, o sea, diálogos tan poéticos, ¿no? A sus personajes. Y les metía tanto drama, ¿no? Tanto drama, tantos giros extraños, ¿no? Como en Hamlet. Y hasta ahora me llama la atención eso, ¿no? Como que al final todos se mueren, ¿no? Bueno, casi todos, ¿no? Entonces, Shakespeare, Melgar, ¿no? Desde chica me han gustado. Esos fueron mis primeros acercamientos, digamos, a lecturas que yo buscaba por mi cuenta, ¿no? Que no era algo que me daban, sino que yo lo buscaba por mi cuenta. Y claro, en mi casa, pues sí habían algunos cuantos libros, no tanto como hubiera gustado, ¿no? Porque pues a veces no se puede. Pero yo tengo un primo que, bueno, es mayor que yo, y pues él, como era universitario, él sí tenía bastantes libros, entonces él era el que me prestaba los libros cuando yo iba a su casa, a la casa de mis tíos, ¿no? Pues él tenía un montón de libros ahí, yo era feliz, ¿no? Leyendo sus libros, ¿no? Tratando siempre de cuidarlos también, ¿no? Porque los libros también son un poco delicados, ¿no? Sobre todo con el paso del tiempo, pues hay que tener bastante cuidado con los libros, sobre todo con los antiguos, ¿no? Y ahí es donde yo empecé pues a leer más sobre mitología griega, sobre poesía, en realidad narrativa, digamos como novelas, yo la empecé a leer un poco después ya, ¿no? Cuando ya era adolescente, digamos, ¿no? Pero en mi época de niña, ¿no?
yo era más de leer teatro, ¿no? Cuentos, mitos y teatro y poesía, ¿no? Eso es lo que puedo decir de mis primeros acercamientos, ¿no?, a la lectura. Bien, nuestra invitada nos comentaba acerca de, ¿no?, de su acercamiento a la lectura. Y bien, hemos quedado, pues, ¿no?, hemos estado escuchándola, ¿no?, sobre su primera experiencia con las lecturas. Y exactamente, para ser puntuales, ¿desde cuándo nace? ¿Usted recuerda desde cuándo nace exactamente su pasión por la escritura? ¿Qué es lo que quizás usted empieza a escribir por primera vez? ¿Recuerda eso? Sí, bueno, como lo había comentado anteriormente, ¿no? Yo era mucho de ver series animadas, ¿no? Los animes, ¿no? Estas series japonesas de chiquita, ¿no? Eso es como que mi recuerdo desde muy pequeña. Entonces, lo que yo hacía, o sea, a veces cuando acababa el capítulo, ¿no?, de una determinada serie, ¿no? Yo veía pues Sailor Moon, Los Caballeros Zodiaco, ¿no?, Dragon Ball Z. A veces yo me ponía a crear historias a partir de ello, ¿no? Entonces, pero como en esa época todavía no estaba aprendiendo a leer y a escribir, entonces lo que yo hacía era pues dibujar. Yo soy mucho de dibujar, ¿no? Entonces yo hacía como que pequeñas historietas, ¿no?, algo así, pero sin texto todavía, ¿no? Obviamente cuando ya aprendí a leer y a escribir, pues sí, a veces escribía yo mis intentos de historia, ¿no? Pero eso era más que todo en el colegio, ¿no? A veces cuando nos mandaban a hacer poesía, siempre era mucho de mandarnos a escribir poemas, ¿no? Para fechas especiales, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Bandera, fiestas patrias, ¿no? Y todas las festividades que hay. Y pues también nos mandaban a escribir cuentos, ¿no? Novelas sí es muy raro, eso solamente me pidieron en la universidad, pero en el colegio eran cuentos, ¿no? Y obviamente yo era pues la más feliz, ¿no?, cuando nos pedían eso, ¿no? Porque siempre me gustó escribir, ¿no? Desde que me di cuenta de esto, de que me gustaba crear historias, ¿no? Pero cuando ya empecé a escribir, digamos, en serio, ¿no? Bueno, hice mis intentos en la adolescencia, ¿no? Cuando estaba en la secundaria escribía poemas, recuerdo. No sé si eran muy buenos, pero hacía mis intentos de escribir poesía, ¿no? Pero de ahí pues vino la academia, ¿no? Una época en la que prácticamente solamente me dediqué a estudiar para ingresar a la universidad. Cuando ingreso a la universidad y pasa pues unos cuantos años, ¿no? O sea, pasan los primeros ciclos, ¿verdad? Cuando ya estoy como que a mitad de la carrera más o menos, ya pues me pongo a escribir más en serio, o sea, ya no como que escribir como que en hojas sueltas, ya no, ¿no? O sea, realmente me ponía yo frente a la computadora y me ponía realmente a crear algo, ¿no? Decía, o sea, con miras a publicar, o sea, era mi sueño, obviamente, ¿no? No sé si a alguien más le pasa, ¿no? Que siempre cuando se inclina por algo artístico, pues lo ve como un sueño, ¿no? Y podría decir que fue en la época de la universidad donde yo empecé a escribir en serio, en realidad, ¿no? O sea, ya con miras de querer publicar, ¿no? De que sea una realidad, ¿no? Más allá de seguir pues soñando, ¿no? Empecé a escribir ahí en paralelo poemas y cuentos, recuerdo. Es por eso que la mayoría de estas creaciones, ¿no? O sea, de mi libro de cuentos y mi libro de poemas en realidad tienen años, porque son cosas que empecé a escribir hace mucho tiempo, o sea, digamos hace 10 años atrás, ¿no? Hace 8 años atrás, ¿no? Es por eso pues que yo le tengo un aprecio enorme, ¿no?, a mis escritos. Pero fue pues el primero en publicarse fue mi libro de cuentos, ¿no? En la época de la pandemia, me recuerdo que lo terminé de escribir en el 2020, ¿no? Y pues salió en el 2021. Eso es lo que puedo contarnos. Bien, bueno, algunos que están ahí conectados, si suele pasar quizás este tipo de problemas de conexión, quizás el audio o se congela la pantalla, si tiene la oportunidad usted de leer, porque eso es lo que sugieren algunos, los que están viendo el programa, de que si pasara ese tipo de problemas, usted normal puede leer algún poema suyo, ¿no? Entonces, yo creo que los que nos están viendo estarían muy contentos, ¿no?, de escucharla. Pero bueno, esperemos que no suceda ese tipo de problemas y sigamos con la entrevista. Para usted, ya
de acuerdo a su biografía, hemos visto de que practica, mejor dicho, escribe poesías y narrativas, ya tiene libros publicados, ha participado en antologías. Usted, como autora y amante del arte, escritora, ¿qué definición tiene usted como poeta, como escritora, sobre la literatura? ¿Qué es la literatura para usted, para Janet Patricia Cienfuegos Hernández? ¿Qué es la literatura? Me pregunta un poco difícil. No se acordar a mi época de la academia, cuando los profesores venían a intentar definirla. Bueno, para empezar, para mí la literatura es un arte, ¿no? Y como todo arte, pues está... Lo que yo siempre digo del arte es que es una manera de mostrar la visión que uno tiene, ¿no?, del mundo en una determinada obra, ¿no? En este caso, digamos, de la literatura a partir de las letras, ¿no? Recuerdo que en la época de la universidad se usaba mucho esta palabra, los discursos, ¿no? La literatura era algo así como, recuerdo un poco, decían, ¿no? Estudiar los diferentes tipos de discursos. En el colegio recuerdo que nos decían que la literatura se encargaba de estudiar, ¿no?, todas las manifestaciones literarias, ¿no?, a través del tiempo, ¿no? Y básicamente lo que nos enseñaban en literatura era eso, pues, ¿no? Ver los periodos, ¿no? Clasificar las obras, ¿no? Por diferentes épocas, ¿no? Por características en común, ¿no? Digamos, habían obras, ¿no?, autores que se podían clasificar dentro del realismo, dentro del romanticismo, dentro del costumbrismo, ¿no?, o dentro del simbolismo. Pero no sé si yo estoy capacitada como para definir, ¿no?, o para lanzar un concepto de lo que es la literatura. Pero lo que sí yo sé, y es algo que siempre he tenido muy claro, es que para mí la literatura es un arte, ¿no? Es algo que se trata de manifestar, se trata de crear, se trata de utilizar el lenguaje, ¿no?, para crear historias, para de repente expresar lo que uno siente, ¿no? En el caso de la poesía, ¿no?, que para mí es una ventana más como que más subjetiva, ¿no?, más tirada por este aspecto, ¿no?, de repente de que el autor en la poesía se siente más libre, ¿no?, de poder expresar lo que siente, de echar a volar la imaginación. No necesariamente vas a crear una historia, no es que hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, ¿no?, que sí hay, por supuesto que sí hay. Pero yo la poesía lo veo como que es incluso un poco más abstracta, ¿no? Es incluso muy difícil a veces, yo que soy correctora de textos, ¿no?, a veces me parece difícil corregir un texto poético, ¿no? Porque en realidad en la poesía el autor puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? No es lo mismo que en la narrativa. La narrativa sí uno tiene que seguir las reglas, ¿no?, que hay. Porque en la narrativa sí uno tiene que crear un universo, ¿no? Creas un universo, creas tus personajes, ¿no?, lo que van a vivir, y tiene que tener un final, ¿no? A veces yo me voy por las ramas, ¿no? Pero vuelvo a esto, a decir, ¿no? Para mí la literatura es un arte, ¿no?, que trata de expresar, trata de crear mundos, ¿no?, a través de las palabras, ¿no? Y ya creo que estoy incluso siendo muy general de repente, pero es como yo lo veo, ¿no? Bien, perfecto. Creo que ha dado dos conceptos, dos definiciones en una sola, sobre literatura y sobre poesía. De hecho, si la siguiente pregunta era, ¿qué era lo que usted como autora, como poeta, qué era la poesía? Pero bien, ya tenemos ese concepto suyo, y que es siempre importante. Si bien es cierto, la literatura y la poesía tienen un concepto, una definición propia, quizás en materia ¿no?, de estudio, pero hay distintos autores de tallas como Borges o Octavio Paz, y entre otros autores, que han dado sus propias definiciones como autor, puesto de que ellos ya en su haber pues han publicado varios libros. Bien, la siguiente pregunta, ¿qué opina usted sobre la poesía actual? ¿Cree usted que la poesía actual está evolucionando, se encuentra en evolución a diferencia de las generaciones anteriores?
Bueno, yo recién a partir del 2023 para acá, tengo que ser sincera, recién me he puesto al corriente, ¿no? Con la literatura moderna, con la literatura contemporánea, es decir, de personas que en la actualidad están publicando, están escribiendo, ¿no? Porque casi toda mi vida, ¿no? Como he sido pues una persona que se ha dedicado más a leer autores antiguos, ¿no? Digamos de siglos atrás, ¿no? 3, 4, 2 siglos atrás. Entonces ese era mi mundo literario, ¿no? Para mí, ¿no? Si leía novelas o leía poesía, pues era de gente pues que había muerto hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Recién como que empecé a leer poesía del siglo XX, digamos, ¿no? O de los últimos 50 años, ¿no? Digamos, hace unos 3, 4 años, ¿no? Y recién a partir del 2023, ¿no? Que a raíz de que a mí me invitan a un recital poético, es que pues yo me doy cuenta, ¿no? De que hay mucha gente que también escribe, que también publica, ¿no? Y verlos, ¿no? Recitar sus poemas, ¿no? Y luego ver que publican libros. Me ha tocado, felizmente, he tenido acceso a libros de personas, ¿no? Que han publicado en los últimos años, que me he dado cuenta que la poesía se ha vuelto bastante intimista también, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? La gente es como que ahí pone su alma ahí, ¿no? ¿No? Para que los demás interpreten ya, pues, no, más allá. Pero yo admiro mucho todo lo que tenga que ver con el arte. Bueno, siempre y cuando, obviamente, no todo lo que dicen que es arte, pero yo admiro. Yo soy una fan enamorada de todas las expresiones artísticas, que yo considero artísticas, obviamente. Y pues de hecho la poesía pues es algo que para mí es maravilloso. Yo admiro muchísimo la poesía desde muy pequeña, ¿no? Y ver a los autores, ¿no? Al propio autor, ¿no? A la persona que ha creado, que ha escrito esto y que lo recita, ¿no? O tener su libro en la mano. Me parece estupendo ya por el solo hecho de publicar, ¿no? Obviamente que hay pues escritores que me gustan más que otros, ¿no? Pero yo siempre voy a decir que admiro mucho eso, ¿no? Esa valentía que hay, ¿no? Y esa persistencia también, ¿no? Para animarse a publicar, para animarse a decir, ¿no? Esto es lo que yo he hecho, ¿no? Esto es lo que yo he escrito, ¿no? De hecho, la poesía, bueno, no he leído obviamente a todos, pero los que yo he podido leer me he dado cuenta de eso, ¿no? De que se vierte bastante este tono íntimo, ¿no? Este tono de monólogo, ¿no? Del yo poético en primer lugar, ¿no? De contar vivencias personales, ¿no? De cuestiones familiares, de cuestiones amorosas, ¿no? Que en realidad es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Pero pues es lo que yo veo más ahora. También obviamente he visto poesía social, que siempre me ha llamado la atención bastante, ¿no? De hecho, una vez yo fui a un recital y la mayoría de poetas pues estaban con sus poemas, obviamente, ¿no? Que criticaban cuestiones actuales, ¿no? Cuestiones muy actuales que estamos viviendo, y decirlo en medio de cosas con poesía, para mí pues era motivo de aplauso, ¿no? Entonces creo que hay autores en la actualidad para todos los gustos, ¿no? Y pues encima hay gente que también se anima, ¿no? Que es valiente y que critica, ¿no? Cosas que están pasando en la sociedad. Perfecto. ¿Y cuáles son sus principales temáticas dentro de su narrativa y dentro de su poesía? ¿Cuáles son esas principales temáticas que usted escribe en su narrativa y en su poesía? Como para que tenga, ¿no?, un entendimiento, pues, sus lectores o los que quieren leerla, ¿no? Bueno, en el caso de narrativa, que fue lo primero que publiqué, yo me incliné en ese momento, señor Darcy, sí. Yo en ese momento, para esa época, para el 2021, pues había leído cuentos, pero había leído más novelas. Yo soy de leer, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Libros de romance, ¿no? A mí me gusta mucho, lo admito, me encanta la poesía romántica, me encantan las novelas románticas con final feliz. Eso sí, no me vayan a dar libros con finales tristes porque no me gustan.
Entonces, obviamente que mis narrativas, mis historias, ¿no? Van por ese lado, ¿no? Son historias con drama, ¿no? Obviamente. Porque eso también lo admito, a mí me gusta el drama, o sea, también me gusta la comedia, ¿no? Pero de repente en mis escritos yo soy más de meterle drama, ¿no? De repente hechos tristes, ¿no? También porque no me sale escribir cosas graciosas, ¿no? O sea, no me sale, ¿no? Lo he intentado y no me sale. Entonces yo voy más por el lado del drama, ¿no? Y es que la vida también es una constante vaivén, ¿no? De cosas. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Entonces, la única forma a veces de sacar eso, ¿no? De reflexionar, de votarlo, de aprender es escribiendo. En mi caso a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Escribir. Entonces, pues yo a mis historias le meto drama, le meto romance, le meto conflictos familiares, ¿no? Porque de cierta forma, como había mencionado antes, que soy una persona que admira mucho el entorno, ¿no? Los paisajes y todo esto. Y el entorno también son las personas que te rodean, ¿no? Tu familia, tus amigos, ¿no? Tus compañeros de trabajo. Entonces, por ese lado van mis historias, ¿no? Trato de hacer escribir sobre asuntos cotidianos, ¿no? De repente como rupturas amorosas, de repente como peleas entre familia, porque cada familia es un caso y cada persona es un mundo, entonces, ¿no? Explorar eso, ¿no? Esa la condición humana, ¿no? Voy por ese lado, mano, el drama, el romance, ¿no? De repente marcas de la infancia también, ¿no? Voy por ese aspecto, ¿no? Y siempre yo también en mis textos siempre hablo de que, por ejemplo, estoy en contra de la violencia, ¿no? Sea psicológica, sea física, ¿no? Eso es algo que yo siempre voy a retratar en mis textos, ¿no? Estar en contra de eso. Eso es por el lado de la narrativa. En el lado de la poesía, ¿no? Que a los que han leído mi poemario, ¿no? Y a los que no también, bueno, les digo, ¿no? De cierta forma, pues sí, es totalmente un tono bastante íntimo, personal, ¿no? Hablar bastante de repente la mitad del poemario, es que más, ¿no? Habla del amor, ¿no? Del desamor, ¿no? Yo digo, a mí me gusta decir, ¿no? Del amor en sus dos ramas, ¿no? Por el lado la felicidad y por otro lado la tristeza, ¿no? De repente en este caso la tristeza fue más, y por eso hay más poemas tristes, ¿no? Pero también en mi poemario hay dos poemas que yo le dedico, por ejemplo, a mis bebés, bueno, yo digo mis bebés, ¿no? Mis pequeños, ¿no? A mi gatito y a una perrita que habían fallecido, entonces yo les he escrito poemas, ahora de repente alguien cuando los lee ni se va a dar cuenta, ¿no? Si yo no lo digo. Y están otros poemas que tratan más pues de cuestiones de dilemas existenciales, porque señor Darcy, porque ¿qué sería la vida de un escritor si no se cuestiona la vida, ¿no? O sea, yo creo que todos los escritores están en ese plan, ¿no? De cuestionarse la vida, de hablar a veces de frustraciones, de preocupaciones, y de todo eso a veces meterle, ¿no? A veces estoy preocupada, digamos, estoy preocupada por dinero, por plata, ¿no? Pero yo admiro de verdad a la gente que sabe poner esas cosas en su poesía. Yo la verdad, cuando yo escribo, pues a veces trato a veces de hacerlo incluso de manera metafórica, ¿no? No me sale a veces escribir cosas tan reales y que se lea muy bien, ¿no? Que se escuche bien. Y pues creo que más o menos eso es lo que me había preguntado, creo. Y soy una persona que se va mucho por las ramas, de verdad. ¿Sí? Me preguntan una cosa y respondo como 2, 3, no sé, así soy. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuáles son sus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? ¿Qué siente usted al momento de escribir, ya sea narrativo o poesía? A mí escribir me libera y de cierta forma también me refugia. Yo soy una persona, digamos, más o menos introvertida, algo así, ¿no? Soy no soy de tener pues un círculo social de amigos grandísimo, ¿no? O sea, tengo muy pocos amigos, los puedo contar con los deditos de la mano. Es algo poco también. De hecho, desde que voy a recitales poéticos es que socializo más, ¿no? Entonces,
para mí tanto escribir como pintar siempre fueron como que mis lugares, ¿no? O siempre, como he dicho, mi esencia, ¿no? Mi esencia está en escribir y en pintar, porque también me gusta muchísimo, me gusta antes incluso que pintar, que escribir, perdón. Entonces, yo hago eso, o sea, yo escribo porque me gusta, ¿no? Y de repente cuando era pues más chica también soñaba, digamos, yo decía, ay, voy a escribir y voy a publicar mis libros, pero siempre me daba miedo, recuerdo, porque no podía pensar en que otra persona, ¿no?, leyera algo que yo había escrito. O sea, me parecía algo muy sacado de los pelos, ¿no? O sea, no podía soportar la idea de que alguien más lo leyera, ¿no? Si acaso cuando en el colegio nos mandaban a escribir algo, decía, bueno, solamente lo va a leer la profesora o el profesor, nadie más. Entonces siempre fui muy tímida en ese aspecto, bastante tímida, ¿no? Pero cuando rompí ese, bueno, no, porque hasta ahora, incluso hasta ahora tengo miedo, todavía tengo miedo. Cuando leo un poema mío ahí enfrente a un montón de personas, es como que todavía siento ese temor, ¿no? Pero después digo, pero no, ya estoy acá, ¿no? Ya no se puede huir. A mí me ayuda mucho escribir. Es donde yo me siento feliz. Incluso, o sea, si estoy escribiendo algo triste, pero yo me siento feliz porque estoy escribiendo. Y si yo estoy escribiendo, incluso siento que estoy más viva, ¿no? O sea, eso es lo que es para mí, ¿no? De repente hay gente, digamos, que le gusta correr autos de carrera y se sienten felices con la adrenalina. Ya, yo me siento feliz escribiendo, digamos, ¿no? Ese es mi lugar, ¿no? Es mi lugar feliz, bueno, uno de mis lugares felices, ¿no? Porque tengo más. Pero eso es lo que es para mí, ¿no? Escribir, en este caso. Bien, usted al momento de escribir, ¿usted piensa en el lector o usted escribe para usted sola? ¿Cómo es en su caso usted? Cuando empieza a idear una historia, idear unos versos, ¿usted en ese momento se encuentra pensando en el lector? A mí me pasó hace unos años, cuando estaba en 2018 más o menos, recuerdo que tenía algunos cuentos que había escrito y que eran como que tres cuentos más o menos que estaban a medias, que no podía darles un final, y cada vez que me sentaba, no tenía un tiempo libre porque obviamente tenía que trabajar en otra cosa, pero cuando tenía un tiempo libre me sentaba a querer terminarlos, no podía. Y como no tenía quien preguntarle, busqué en internet, ¿no? ¿Cómo salgo de este bloqueo de escritora? Y no me acuerdo qué página lo decía, pero había una página que había puesto, ¿no? Que escribe lo que te gustaría leer, algo así. Y entonces ahí se me prendió el foquito y dije, pues claro, o sea, me tengo que relajar, ¿no? Tengo que escribir, obviamente que escribir implica investigación, todo, ¿no? O sea, no digo que escribir sea como que de la nada venga la inspiración y ya y se me ocurrió todo, ¿no? Porque hay mucha gente, obviamente, que para escribir se tiene que investigar un montón, ¿no? Entonces, pero yo estaba con ese bloqueo, ¿no? Que no podía salir ese bloqueo, no podía terminar estos cuentos. Incluso en el libro que yo publiqué, hay cuentos pues que escribí en el 2018 y los terminé recién en el 2020, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo, no podía. Entonces ahí voy a la pregunta, ¿no? Si pienso en el lector o lo hago simplemente pensando en mí. Yo escribo, obviamente, lo que yo quiero, ¿no? Lo que en ese momento se me pinta acá la cabecita. Digo, voy a escribir sobre esto, ¿no? O voy a plasmar esta idea que tengo, ¿no? Ya. Pero obviamente, una vez que ya le estoy dando forma y todo, pienso, ¿no? Digamos, que alguien lo lee, pues una de las primeras cosas que tengo que ver también es que esté bien escrito, ¿no? O sea, trato de escribir bien, no de seguir las cosas que he aprendido en todos esos años, porque yo estudio comunicación social y pues obviamente también para nosotros es bastante importante lo que es la redacción, ¿no? No estoy diciendo que sea yo pues una especialista en el tema, ¿no? Pero como he sido pues redactora, también he sido correctora de textos, entonces pues yo soy una persona que se fija bastante en eso, ¿no? Y creo que por ahí viene el lado, ¿no? De pensar en el lector, ¿no? De que tratar de que sea un texto entendible, que esté bien escrito, ¿no? Creo que por ese lado va el respeto que uno tiene por el lector, ¿no? O sea, no voy a presentarle cualquier cosa, ¿no?
Ahora, obviamente que seguramente que en algún texto mío se me ha pasado algo, es posible, ¿no? Porque las personas que escriben deben saber esto, ¿no? O sea, tu texto nunca está totalmente corregido, o sea, si lo vuelves a leer, lo vuelves a corregir, y me pasó el año pasado con mi poemario que me estresé un montón, hizo que no era narrativa, ¿no? Eran poemas, lo corregía y lo corregía y lo corregía, y eso que yo antes de mandarlo a la editorial lo había corregido como 5 veces, entonces otra vez con la editorial otra corrección, entonces es, no sé si hay gente que le llama eso perfeccionismo, no sé, no me gusta mucho usar esa palabra, porque yo en lo que creo es en el aprendizaje, entonces, y el aprendizaje es constante. Y la corrección, obviamente, de un libro, sobre todo si es tuyo, ¿no? Yo creo que le pasa a la gente, ¿no? Que tú eres mucho más duro contigo que de lo que eres con los demás. Entonces, claro, como digo, obviamente yo escribo por una cuestión personal, ¿no? Que a mí me encanta, me fascina, pero también trato de tener este respeto por el lector, ¿no? Por la lectora, ¿no? De que sea algo que ha pasado, ¿no? Por varias etapas, ¿no? Para que sea un escrito decente, ¿no? Bien, 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 está muy claro lo que usted acaba de decir, acaba de mencionar. Eh, Bien, en este caso, ¿usted cree que, que el autor, que el escritor, con este tipo de seguir leyendo y corrigiendo sus libros, ¿cree usted que el autor, el trabajo de todo autor, ya sea del poeta o del escritor, siempre va a ser buscar su obra maestra? ¿Cree usted de eso? ¿O cree usted que el autor, el escritor, no va a encontrar esa obra maestra? ¿O algún momento usted cree que un escritor haya encontrado su obra maestra? Quizás sea la obsesión de todo autor, de todo escritor, buscar la obra maestra. Cuando yo era chica, estaba en el colegio y la profesora venía y nos hablaba de los escritores, ¿no? De Gabriel García Márquez, ¿no? De William Shakespeare, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? José María Guren, ¿no? Yo siempre recuerdo que no había una o dos obras, ¿no? De cada escritor o escritora que eran pues más representativas, ¿no? Era lo que es la frase, ¿no? La obra más representativa de tal autor, ¿no? De tal autora. Y obviamente esas son personas pues que lo ven o sea, nosotros lo vemos desde la actualidad hacia el pasado, ¿no? Porque eso estamos estudiando. Entonces, pero ahora, de forma personal para cada escritor, yo supongo que sí, ¿no? Cada escritor busca hacer pues su mejor libro, ¿no? Crear su mejor novela, su mejor cuento, su mejor poema, pero o sea, también desde mi punto de vista, ¿no? Como yo digo, soy una persona que siempre le gusta aprender. Y yo creo que la vida es un constante aprendizaje, entonces, siempre vamos a estar en ese asunto, ¿no? De aprender, ¿no? De aprender cosas nuevas, incluso viviendo experiencias diferentes y nuevas, es que se va nutriendo también, ¿no? Esta cuestión de escribir. Y incluso también labores que uno ha desempeñado, ¿no? Yo, por ejemplo, de chica, bueno, mi papá vendía, ¿no? Era comerciante en la calle, entonces pues yo esas experiencias de pequeña siempre las guardé en mi mente, ¿no? Porque a mí también me ha tocado trabajar ¿no? En la calle, ¿no? Vendiendo tal cosa, ¿no? Vendiendo ropa, vendiendo a veces comida. Entonces, esas experiencias a mí se me quedaban, ¿no? Entonces yo cuando me pongo a escribir, ¿no? Entonces son cosas que se me quedan, ¿no? O el aspecto de la fotografía, en mí, por ejemplo, yo he trabajado años como fotógrafa, entonces eso también se me queda, ¿no? La fotografía es algo maravilloso. Pero lo que más a mí me trato de unirlo, ¿no? Con esto de escribir es la pintura, ¿no? Yo amo dibujar, amo pintar, entonces,
mis escritos de repente a veces están llenos de eso, ¿no? Llenos de colores. Siempre menciono pinceles, menciono matices, ¿no? Menciono tonos, ¿no? A veces digo colores indescriptibles, ¿no? O un cielo de 1000 colores, ¿no? O sea, siempre estoy hablando de eso. Entonces, ya me fui bastante de la pregunta. Pero, como digo, o sea, siempre creo que uno va a estar en esa búsqueda, ¿no? O sea, en esa búsqueda de crear, ¿no? Su mejor obra, ¿no? Pero no creo que sea algo que venga como para después, creo que uno siempre lo hace en el presente, ¿no? Es como que, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo publiqué este poemario, ¿no? Para mí, o sea, para mí es lo que yo he hecho con cariño, lo he hecho con aprecio, lo he hecho con respeto, entonces, y pues, solo una persona que publica sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Para poder sacar un libro, ¿no? Para poder verlo en físico, ¿no? Es una chambaza grande, ¿no? Entonces, como vuelvo al otro que había dicho hace un rato, ¿no? Por el solo hecho de publicar, para mí eso me parece admirable, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de los críticos literarios? Hay varios autores, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, siempre estaba peleado con los críticos literarios, a pesar de que su libro, por ejemplo, Cien años de soledad, es hoy por hoy no el segundo libro más leído, que creo yo que hasta vendido después del Quijote, y además ser uno de los máximos representantes del boom latinoamericano. Siempre tenía críticos literarios, a veces por no considerarlo dentro del ranking, por ejemplo, de los mejores 10 o 20 escritores latinoamericanos en su momento, claro está. ¿Qué opina usted del crítico literario? ¿Cree usted que el escritor, el poeta, siempre va a tener presente estos críticos? ¿O usted como autora, qué opina de estos críticos literarios? Bueno, la crítica literaria es importante, ¿no? O sea, es un trabajo, ¿no? Un trabajo, ¿no? Hay gente que se estudia mucho, se prepara bastante, ¿no? Para poder apreciar una obra, ¿no? Para dar sus comentarios, yo digo, ¿no? Yo creo que siempre que se haga una crítica, un comentario desde el respeto, ¿no? También desde la empatía. Yo creo que va a estar bien. Ahora, la verdad, yo solamente, o sea, en el caso de la crítica literaria, ¿para qué? O sea, no es que yo haya leído un montón al respecto, ¿no? Yo estudié comunicación social, no, pero sí he tenido amigos que han estudiado literatura, ¿no? Bueno, al menos en San Marcos era así, ¿no? Que en la carrera era más enfocada a eso, ¿no? A que la persona salía de la carrera pues siendo un crítico o crítica literaria, ¿no? Yo respeto mucho eso, ¿no? Pues porque es una persona, es como el crítico de cine, ¿no? Que también, o sea, da su opinión al respecto de una película, le pone tal, te doy 4 de 5 estrellas, ¿no? Te doy 3 estrellas de 5, ¿no? Entonces, obviamente es una opinión, una apreciación, ¿no? Yo no sé, a mí me ha tocado en una ocasión presentar un libro, ¿no? Comentarlo, mejor dicho, comentar un libro, poemario, y yo lo hice pues desde el lado de lectora que aprecia una obra literaria, ¿no? Entonces, pues yo lo hice desde ese lado, ¿no? De comentar temas que a mí me habían llamado la atención, de cosas con las que yo había conectado, ¿no? En la lectura, cosas que me habían enganchado, ¿no? Entonces, es una apreciación personal, obviamente. En el caso de los críticos literarios, pues sí, ¿no? Ellos se basan pues en estudios y todo esto, ¿no? Para clasificar incluso autores, para clasificar obras, ¿no? Entonces, es donde de ellos entra su chamba, ¿no? Es una chamba. Bien, bien. Es su concepto suyo, ¿no? Acerca de los críticos literarios. Bien, ahora hablemos de este libro que usted publicó, ¿no? Es su primer libro que vamos a poner ahora en pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. No es este libro, el que viene. Este libro. Cuéntenos usted
¿Cómo nació su libro Urpillay, una muñeca de trapo, pinta versos y cielos con rosas? No, al parecer usted, como dijo usted en su momento, uno de sus fuentes de inspiración es la pintura, creo que también la fotografía, como lo mencionó usted, y al parecer creo que este libro tiene esa, ¿no? Esa temática, ¿no? Ese fondo. Háblenos al respecto, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué el título exactamente? ¿No? Sus temáticas principales que tiene este libro, ¿no? ¿Qué tanto cuánto tiempo se llegó a crear? ¿En cuánto tiempo se llegó a crear este libro? Háblenos al respecto de este libro. Bueno, Urpillay fue publicado en noviembre del 2021 en versión digital. Está en Amazon. Si alguien va al enlace, incluso puede leer los primeros 2 cuentos de forma gratuita, ¿no? Son siete cuentos. Urpillay yo digo, es mi primer libro, a pesar de que salió, pues no ha salido en físico, no ha salido en versión digital. Y por el ser mi primer libro, para mí pues significa muchísimo. Siempre lo voy a tener un amor enorme. Son 7 cuentos, parece poquito, pero me tomaron años a mí para escribirlos. Como ya lo mencioné, ¿no? Yo recién en la universidad como que me puse a escribir más en serio, ¿no? Realmente pensando, ¿no? En que en algún momento se iban a publicar. Y estos cuentos más o menos nacen en esa época, ¿no? 2014, 2015, ¿no? Lo fui escribiendo cuando acabé la universidad, ¿no? Mientras estaba trabajando, pues se me ocurría algo y lo ponía, ¿no? Experiencias laborales que yo vivía, pues ahí lo ponía, ¿no? Ahí va la inspiración. Pero los 3 primeros cuentos son protagonizados por niñas, ¿no? Y creo que son los cuentos que para mí incluso se me hacen como que más, como que con un tono más triste o más dramático, digamos, ¿no? Porque los otros 4 son como que, lo siento yo como que un poco más, matizado esto del aspecto del dolor, ¿no? En cambio los 3 primeros, como las protagonistas son niñas, incluso para mí fue un poco difícil después corregirlos, ¿no? O sea, darle una segunda, tercera, cuarta lectura, ¿no? Todos los cuentos son protagonizados por mujeres, porque para empezar yo soy mujer, y más o menos entiendo el pensamiento femenino, ¿no? Obviamente no puedo generalizar, pero más o menos entiendo cómo puede actuar una mujer, una niña, un adolescente. Pero no entiendo, por ejemplo, no entiendo mucho a los hombres, entonces obviamente no, los personajes masculinos están ahí, no les pongo, digamos, reflexiones, simplemente pongo acciones, ¿no? Porque la mayoría de cuentos están escritos desde la primera persona o desde la segunda persona, que me gusta mucho a mí jugar con eso, ¿no? Primera, segunda persona. A veces también tercera persona, ¿no? Pero más la segunda persona, para mí me acuerdo que yo leí una novela poco antes, ¿no? Bueno, en medio, ¿no? de este libro, cuando estaba corrigiendo, estaba escribiendo los cuentos, leí una novela que estaba escrita en segunda persona, me pareció fabulosa, no tanto en la trama, sino en la manera en que estaba escrita. Entonces se me quedó. Y desde entonces, cuando escribo narrativa, pues lo uso, me gusta mucho usar la segunda persona, ¿no? Y mezclarla con la primera persona, mezclar ahí con la tercera persona, eso es algo que me gusta. Son cuentos que hablan de eso, ¿no? De cómo las vivencias de las protagonistas, ¿no? De cómo sus sueños, sus fantasías, ¿no? Se ven, digamos, se contraponen con una realidad que de repente no es tan bonita, ¿no? Como una puede pensarlo en un cuento. O en el caso de las protagonistas que ya son adultas, ¿no? Que son jóvenes, hablan mucho de estos amores literarios, ¿no? Porque, bueno, ya casi menciono a Jane Austen, por ejemplo, que yo amo a Jane Austen, me encantan sus novelas, ¿no? Ella escribió en la época de regencia, ¿no? En el siglo XIX, en las 2 primeras décadas del siglo XIX, está por ahí Jane Austen. Entonces, yo hablo de eso, ¿no? De cómo estas fantasías que uno puede tener, ¿no? Por influencias, digamos, de la literatura, en este caso, se contraponen con una realidad que es fría, que es dura, que no es, pues, como una novela romántica, ¿no? Básicamente, eso es un tema, ¿no?
de los cuentos, así brevemente. Ujú. Bien, entonces, como acaba de mencionar, a esta autora, ¿no? Me supongo que se refiere a esta autora de este libro, ¿no? ¿Es Orgullo Orgullo y Prejuicio? y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Sí, sí, es una de mis... Yo tengo tres escritores favoritos, Mariano Melgar, William Shakespeare y Jane Austen. Perfecto. Los amo a los Eh, tres. perfecto. Lo que usted acaba de mencionar, o sea, para los que están viendo el programa, mencionaba de que en sus historias, por ejemplo, de acá de Urpillay, viene la primera historia viene como yo y viene como tú, y dicho sea de paso, es ciertamente cierto, ¿no? Lo que acaba de afirmar es cierto, ¿no? Por ejemplo, su primera historia dice Arlequín bajo la lluvia, uno dice tú, ¿no? El cielo, dueño de tantos colores, se veía glorioso desde la curiosa ventana circular. Te preguntaba si la luna en su puro esplendor celestial desde arriba te miraba como un reflejo, así como tú a ella la admirabas desde tu peculiar morada. Se termina esta historia en uno y el dos viene como yo, ¿no? Dice yo, hija, ¿qué has hecho? Mírate, estás toda mojada, dijo llevándome del brazo. Ahora veía la lluvia esquivándolo, las gotitas que desviaban hacia mí, podía ver su trayectoria, su luz y destino. Claro, la primera Entonces, persona. en primera persona. O sea, lo que quiere decir usted que este libro está hecho, ¿no? Con distintas, formas de persona, ¿no? En este caso el yo, el tú, ¿no? O sea, es un formato muy llamativo en este caso, ¿no? Bien, Gracias. eh, ahora hablemos sobre este libro que creo viene a continuación. ¿Cómo nace este libro? Dicho sea de paso, creo que ha publicado con Ángeles de Papel Editores. ¿Cómo nace este libro? Siluetas de nubes que se aman. Y nuevamente se puede ver en la portada, como lo que acaba de mencionar nuestra invitada, de que ella, su inspiración, su fuente de inspiración son las pinturas, son las fotografías, y que nuevamente en las portadas no se logran ver esa misma fuente, esa misma esencia, como se pueden ustedes notar ahí en la pantalla. ¿Cómo nace este libro, Siluetas de Nubes que se aman? Creo que por el título uno puede pensar que está relacionado con esto de la naturaleza, ¿no? Con esto de, ¿no? De que usted puede sentir acerca de, ¿no? De todo lo que la naturaleza le da al ser humano. ¿Cuánto tiempo le demoró escribir? Creo que es de género poético, ¿no? Porque la primera es narrativa, este es de género poético. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué se le ocurrió poner ese nombre al libro? Es una antología de varios poemas que van con el título. ¿Cómo nace este libro? Cuéntenos al respecto. Bueno, yo cuando tenía ya la idea de querer publicar libros, dije, bueno, lo primero que voy a publicar es una novela. Pero antes que la novela salió el libro de cuentos porque era lo que estaba más avanzado. Entonces me enfoqué en el libro de cuentos, salió el libro de cuentos. Y de ahí, en el 2022 y el 2023 me dediqué a cierta forma a la novela, pero a cierta forma también a los poemas, ¿no? Porque, como lo había mencionado yo antes, ¿no? Para mí los poemas pues, son una manera maravillosa como que de, de reflexionar, ¿no? De incluso a veces un poco evadir, pero también estar dentro de la realidad, ¿no? Es un mundo, es un mundo. Y cuando me di cuenta, había dejado un poco la novela y me enfoqué más en los poemas. Y estos poemas, muchos están como que la mitad de los poemas nacieron más o menos en la época de la universidad también, 2014, 2015, 2016, ¿no? Hasta el 2018, ¿no? Y también de ahí 2020, 2021. Entonces me enfoqué, o sea, después del libro de cuentos me enfoqué en el poemario. De hecho, yo tenía mucho miedo porque tanto es mi admiración, siempre ha sido mi admiración tal por la poesía que eh,
no sabía yo si era, digamos, entre comillas, digna, ¿no? De hacer poesía o de decir, ese es un poema. No, o sea, eso no es un poema, decía yo, ¿no? Pasa mucho con el arte, creo yo, ¿no? Que a veces una persona se pregunta, ¿esto es arte o no es arte? Y lo mismo con la poesía. ¿Esto es poesía o no es poesía? O solamente son un montón de letras que tienen un poco de ritmo, ¿no? Y un poco de rima, ¿no? Entonces por ahí va mi miedo. Pero cuando me di cuenta de que tener miedo como que no tiene mucho sentido en este caso, reuní mis poemas, saqué algunos, ¿no? Que pensé que sí, no iban. Me quedé con 44 poemas. Y los empecé a revisar, los empecé a pulir, ¿no? Los empecé a corregir, ¿no? A cambiar cosas de repente. Algunos poemas los partí, me acuerdo que un poema que lo partí, ¿no? Era como que un poema acá y la otra parte acá. Es desde mi punto de vista, ¿no? Son poemas que hablan, una gran parte de los poemas hablan de esto, de los dilemas existenciales, ¿no? Las preocupaciones diarias, ¿no? De vivir día a día, ¿no? Yo escribo sobre cosas cotidianas. Les meto algo de fantasía, porque me gusta mucho la fantasía también, ¿no? Por algo empecé leyendo cuentos de hadas, ¿no? Pero como que hago eso, ¿no? Esa contraposición de la realidad con la fantasía, ¿no? Y la ficción, pues, es maravillosa. Yo en la narrativa, pues, me parece increíble, por ejemplo, eso de crear universos. Pero la poesía es como que una mezcolanza, ¿no? O sea, es algo increíble. Yo siento que la poesía siempre está en el modo volando. La poesía siempre está volando, ¿no? Entonces, los poemas que yo tenía, que eran 44 poemas, los junté. Y para el título, me fui a un recuerdo de la infancia, de niñez en realidad, que yo tenía de chica. Como me gusta mucho mirar a mí la naturaleza, los paisajes, ¿no? Recuerdo que ahora no sé, creo que no es tanto, pero cuando yo era más chica, en la época del verano, cuando el cielo está despejado y las nubes formaban figuras. O bueno, de repente porque yo era niña, ¿no? Cuando uno es niño, tiene cierta inocencia, ¿no? Que de repente con el pasar de los años, no es que va perdiendo, pero se va modificando, ¿no? Y vas adaptando, o sea, adaptándote más a la realidad, ¿no? Pero cuando eres niño todavía tienes esa creatividad, esa inocencia, ¿no? De todavía ver formas en las nubes. Entonces, yo me acordé de eso, ¿no? De esos recuerdos bonitos, ¿no? De estar mirando las nubes, ¿no? De cómo tienen formas de repente de animales, de flores, de personas incluso. Y como muchos de los poemas ahí, pues hablan también del amor. Pues ahí está, me acordé de eso, ¿no? Dije, silueta. Son como... También me acordé de un par de canciones. Bueno, para el libro de cuentos también, el título también. Bueno. Por ejemplo, Urpillay es una voz en quechua, ¿no? Pero el subtítulo que es una muñeca de trapo pinta versos cielos con rosas también. Muñeca de trapo, me acordé de una canción de La Oreja de Van Gogh que me gusta muchísimo, que se llama Muñeca de Trapo, muy buena, escúchenla. Y pero ese subtítulo es el subtítulo también de mi blog, el blog que yo creé en el 2015, pues está ese subtítulo, entonces como que todo está conectado. Y ahora, yendo a Siluetas de Nubes, que se llama el poemario, a mí me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar. Y si han escuchado la canción Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra. No sé si él la ha escrito, pero él la canta. Hay una parte en la que dice siluetas de amor bajo la luna, o algo así, ojalá no me esté equivocando. Entonces, de ahí nació, o sea, son como que varias cositas que uno va recordando, ¿no? Esto de ver las formas de las nubes, esta canción, ¿no? Que me hizo acordar, ¿no? Siluetas de amor bajo la luna, ¿no? Algo así. Entonces fue como que todo lo junté. Y de cierta forma también, alguna vez vi una película que hablaba de que las personas cuando se abrazan, si tú ves la silueta de las personas abrazándose, pues es algo muy bonito, ¿no? Y todo eso lo junté. Es una explicación. Y quería decir algo de la portada, ¿no? Bueno, la portada del libro de cuentos también yo la dibujé y la portada de acá también yo la dibujé. Ya que algunos comentarios hace rato hablaban del señor Darcy. En realidad, para dibujar acá
La casa del señor Darcy. Bueno, es una inspiración en realidad. Quería decir eso nada más, ya. Eso es todo. Bien, bien. Bien, ya tenemos, ¿no? Ese conocimiento acerca de este libro. Y bien, qué expectativas te dejó tu participación en las antologías poéticas como Noche de Neblina y La Tentativa de Sentir? ¿Qué expectativas te generó? ¿Cómo, qué sentimientos encontrados, ¿no?, tuviste al momento de participar en estas dos antologías poéticas? Ambos libros a mí me dieron momentos maravillosos, tanto en el proceso de escribir como en el proceso de esperar la publicación oficial, ¿no? De que ya sale el libro, ¿no? Tanto como en sus presentaciones. Ambas presentaciones para mí fueron bastante emotivas. Yo sé que de repente a veces una persona desde fuera puede ver como que publicar un libro, no, pero para mí siempre fue como que uno de los sueños de mi vida, ¿no? Publicar un libro. Y mantenerse ahí también es otro asunto. Entonces, yo participé, bueno, mi poemario, Siluetas de Nubes que se llaman, salió el año pasado, pero o sea, los libros salieron a finales de octubre y la presentación fue en noviembre, ¿no? Fue el 23 de noviembre en Casa Astarte. Pero antes de, o sea, digamos que el proceso de edición fue meses para el poemario. Y entre que salía el poemario hubo una convocatoria del proyecto cultural Catarsis y la editorial Libre e Independiente lanzan una convocatoria para participar en una antología poética, que es Noche Neblina. Y me apunté, participé con 4 poemas míos, poemas que escribí el año pasado, ¿no? Que no están en mi poemario, ¿no? Esos poemas que yo aporto a la antología son otros poemas, son nuevos, son inéditos. Fueron poemas que yo los escribí, pues, obviamente cuando estaba con un montón de cuestiones emocionales, y una de las formas que yo tengo de calmarme es escribir. Entonces, y este libro, la antología Noche Neblina, reúne, si no me equivoco, a 33 escritores de varias edades, ¿no? Incluso hay un niño que participa en la antología. Y todos, o bueno, creo la mayoría, estuvimos en la presentación. Entonces, de hecho, para mí fue maravilloso porque en sí Noche Neblina es mi primer libro, o sea, el primer libro en físico mío que sale publicado. O sea, obviamente que no es mío totalmente porque yo participo, ¿no? Pues somos otros 30 y tantos escritores. Pero fue muy emotivo para mí, sobre todo en la presentación porque, bueno, un día antes había fallecido un familiar mío, recuerdo. Entonces, me cuestioné yo mucho si ir o no a la presentación, pero bueno, mi familiar había fallecido en Cajamarca, ¿no? Entonces, no iba a poder ir, fue mi mamá, sí, ella sí fue, ¿no? Yo no fui, pero en la presentación yo decía, ¿voy o no voy? Y al final sí fui, y en la presentación de Noche Neblina, yo no leí uno de los poemas con los que había participado, sino que yo leí un poema que había escrito un día antes, ¿no? Para mi tío que había fallecido. ¿Y por qué menciono también este poema? Porque aparte de que fue muy especial para mí, ¿no? Ese fue como que digamos el primer libro, fue en la Casa de la Literatura, recuerdo, y si los que han ido a la Casa de la Literatura y han leído ahí saben que es un lugar pues mágico, ¿no? Maravilloso. Este poema que yo escribí, yo decía, bueno, algún día lo veré publicado, ¿no? Porque publicar un libro es tranca. Y sale La Tentativa de Sentir, otra convocatoria, pero esta es femenina, ¿no? Son 38 escritoras, ¿no? Si no me falla la memoria. Son todas mujeres. Y en La Tentativa de Sentir yo puse este poema que había leído en la presentación de Noche Neblina, ¿no? Que era totalmente inédito. Lo puse ahí, que se llama De un paraíso verde. Entonces, para mí están conectados los dos. Las dos antologías están conectadas y son muy especiales para mí. Siempre yo digo que escribo, o sea, yo siempre digo que escribo así, pero con todo mi corazón.
con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. O sea, lo que yo escribo, lo que yo dibujo es lo que yo soy. Entonces siempre le voy a poner pues todo de mí, ¿no? Eh, y sí, la tentativa de sentir también la presentación fue hermoso. No sé si porque éramos todas mujeres. En Noche Neblina también fue maravilloso, ¿ya? Porque como eran pues hombres y mujeres y de todas de varias edades, fue más divertido, así. Porque cuando salían los escritores eran como que, ¿no? Más yo decía, como que se soltaban más, ¿no? Pero en el caso de la tentativa de sentir, creo que fue un poco más emotivo, ¿no? Porque obviamente no quiero generalizar, ¿no? Pero a veces las mujeres cuando escribimos también nos vamos bastante por el sentimiento, ¿no? Entonces, como éramos todas mujeres, y a veces escribimos pues desde adentro, yo es que a veces digo, hay mujeres que escriben pero desde adentro, desde el fondo, ¿no? Sacas lo que escribes, pero yo soy un poquito, trato de matizar, ¿no? Y no soy tanto todavía, no sé, en algún momento de repente me sale eso, ¿no? Escribir así, pero pues, no de manera súper intensa, ¿no? Pero también fue muy bonito la tentativa de sentir para que se sintió ese calor, ¿no? De, de estar entre tantas mujeres, ¿no? Algunas muy, bueno, no algunas, todas muy talentosas. Eso fue en diciembre, entonces obviamente yo siempre voy a tener un enorme cariño por estos dos libros, ¿no? Estas dos antologías que a mí me han traído de verdad recuerdos muy bonitos, momentos muy maravillosos, y por eso digo que para mí el 2024 en el aspecto literario para mí ha sido hermoso, ¿no? Mi poemario, ¿no? Con Ángeles del Papel Editores, también Michael, muchas gracias por ser el editor. El 2024 fue muy hermoso en ese aspecto literario, la verdad. En el aspecto de la escritura, ¿cómo se considera usted una escritora disciplinada a tiempo completo, o usted escribe cuando se le presenta pues, la inspiración? Bueno, Cortázar en algunas de sus entrevistas mencionaba de que él era un escritor no profesional, que era muy vago para escribir, que escribía en los cafés, en los buses, y que admiraba a los otros autores profesionales que se dedicaban a escribir. En caso suyo, ¿cómo se considera usted una autora profesional a tiempo completo? O escribe cuando se le presenta la inspiración, o en todo caso, ¿cómo es su horario de escritura de usted como autora? Bueno, suspiro. Mi sueño, uno de mis sueños desde que yo supe que habían escritores profesionales, que eso fue cuando estaba en la academia. Recuerdo que mi profesor de literatura, que era bastante elocuente, era un capo. Yo en las clases de literatura siempre era la más feliz. Yo he sido la más feliz. Pero él era como que siempre guardo ese recuerdo de ese profesor de literatura porque era bastante divertido, era bastante elocuente. Sus clases eran 1 hora y yo sentía que pasaban 10 minutos porque para mí 1 hora no era suficiente de literatura, ¿no? Y recuerdo que él hablaba de los escritores profesionales y hablaba en este caso pues específicamente de Gabriel García Márquez, ¿no? Digamos, ¿no? De Mario Vargas Llosa, ¿no? Que a pesar de que ambos trabajaban pues como periodistas, ¿no? Pero con el tiempo también fueron escritores profesionales, ¿no? Entonces yo decía eso, ¿no? Ay, qué bonito debe ser eso. Qué hermoso debe ser eso, ¿no? Poderte dedicar, ¿no? Solamente a escribir, porque yo creo que actualmente a muchos escritores les pasa, ¿no? Y no creo que solo escritores, artistas en general, les pasa de que a veces el arte no te da de comer. O sea, hay casos, porque yo una vez fui a un recital y yo hablé de eso y dije, no, el arte hasta ahora no me ha dado de comer, pero yo lo hago porque me gusta. Y luego el otro escritor de mi costado dijo, bueno, a mí yo vivo de mis libros. Y dije, ay, qué bueno, afortunado, ¿no? Pero no es imposible, pero creo que sí es un poco difícil, ¿no? O sea, por eso a veces uno tiene que tener otro trabajo, ¿no? Tener su trabajo base, ¿no? Que si está relacionado a las letras o no, bueno, ¿no? Pero y con ese pago, ¿no? Con esta cuestión ya monetaria asegurada, uno se dedica ya a escribir, ¿no? En mi caso, yo me he dedicado a escribir por años en mis tiempos libres, ¿no? A veces cuando regresaba de mis trabajos, pero yo tenía una suerte con los trabajos increíbles porque siempre me tocaban trabajos lejos, ¿no?
Entonces, a veces incluso eran cerca, pero como regresaba con, digamos, a veces con el tren y hacía cola en el tren 1 hora, 40 minutos, que para mí era tiempo perdido, entonces prefería regresar en carro. Ese más de carro, la verdad, no me gusta usar tren. Entonces, incluso cuando estaba así en la cola o cuando estaba en el carro se me ocurrían ideas, me ponía a escribir yo, ¿no? En mis agendas, en mi celular, a veces incluso también, y ya cuando llegaba a mi casa ya me bañaba, me cambiaba, comía, me ponía con mi computadora, ¿no? Y me ponía a escribir. A veces hasta tarde, me acuerdo, a veces me quedaba a veces hasta la madrugada, hasta tarde, y decía, ay, tengo que ir a trabajar mañana, ¿no? Pero yo creo que todo eso, pues, todos estos recuerdos, todas estas vivencias te nutren también, ¿no? Para escribir. De repente eres profesor, de repente eres doctor, de repente eres, no sé, pues, panadero, no sé. De repente haces repostería en el día y en la noche escribes, ¿no? O sea, yo creo que ya uno ve la manera de subsistir, ¿no? Por eso digo, o sea, mi sueño sería, ¿no? Ser escritora profesional, dedicarme totalmente a escribir y a pintar. Pero a veces no se puede. O de repente no es el momento todavía, ¿no? En algún momento de repente sí se puede. Porque hay gente que sí vive de su arte y me parece eso genial, ¿no? Y me da esperanzas. Uh-huh. Como redactora y correctora de estilo, es así como lo menciona en su biografía, en la actualidad, ¿qué debe tener en cuenta un autor al momento de escribir sus cuentos y novelas? ¿Hay algún factor importante que debe tomar en cuenta si ese autor ya tiene una historia en mente? Bueno, yo creo que depende de la escritora, porque, a ver, obviamente, si uno se quiere dedicar a escribir, ¿no? Pues también se tiene que preparar, ¿no? Es como que, me vino la inspiración divina y de acá sale todo. O sea, que sí puede ser, ¿no? Obviamente tiene que haber un momento de inspiración, pero también uno tiene que trabajar esa inspiración, ¿no? Esa idea, ¿no? Porque te viene una pequeña idea, no sé, de repente estaba yo caminando y vi una pareja discutiendo en un café y se me prende la idea para un cuento, ¿no? De repente, o para una novela. Entonces trabajo en eso. Pero pues también tengo que tratar de que, o sea, de lo que estoy escribiendo tenga sentido, ¿no? Y pues creo que una de las cosas mínimas, ¿no? Una de las mínimos o de lo primero es tratar de escribir bien. Es decir, ¿no? Obviamente nosotros escribimos en español. Entonces, pues me tengo que regir de acuerdo a las reglas, ¿no? De la RAE, ¿no? Que es lo que para nosotros es siempre, ¿no? Tengo que estar consultando mi diccionario, tengo que estar viendo de que lo que yo escribo está bien, ¿no? Conjugar bien los verbos, ¿no? Usar pronombres, tratar de utilizar sinónimos, ¿no? Cuando construyo mis párrafos tengo que hacerlo bien, ¿no? A veces estoy cortando la idea de repente, o de repente este párrafo es muy grande, ¿no? Tengo que utilizar conectores para separarlos. Esto es un caso. A mí que me ha tocado muchas veces corregir textos enormes, ¿no? O textos educativos, ¿no? Entonces yo siempre trataba de que el texto esté lo más entendible, o sea, lo más sencillo de entender, ¿no? Porque obviamente si es algo educativo, pues tiene que llegar a todos los estudiantes, ¿no? Y en el caso de la literatura, yo creo que también, o sea, uno no va a escribir, pues, algo que sea tan hermético. O sea, obviamente sí, hay escritores que han escrito unos poemas así, pero recontra raro, y que los estudiosos años después se rompían la cabeza pensando, ¿qué cosa quiso decir acá? Pero tiene que estar bien escrito, creo yo. Ahora, también eso, pues a veces, eso se soluciona también muy fácil con un corrector de estilo, ¿no? Cuando tú publicas, pues obviamente tu libro, aparte de que tú lo has corregido un montón de veces, ¿no? 5 o 6 veces corregido, la editorial obviamente también va a contratar un corrector de texto, ¿no? Para que lo corrija y, ¿no? Y te diga, ¿no? Esas cosas. Y el editor también le va a dar, editora también lo va a corregir desde otro lado, ¿no? El aspecto del sentido, ¿no? Si es un poemario, ¿no? Ver el aspecto de, o sea, que sean poemas, ¿no? O sea, o la narrativa, o sea, yo creo que como escritor uno, o sea, como le digo, o sea, uno tiene que también tratar de hacer lo mejor posible, tiene que prepararse, pues sí, y lo básico pues es regirse a las normas, ¿no? De escritura, que es algo, pues, es algo básico, ¿no? O sea, no sé qué otra palabra usar, es algo básico, ¿no? Bien, mi siguiente pregunta es
¿Qué opina usted sobre el rol actual de la mujer poeta peruana en este caso, dentro de nuestra sociedad? ¿Cree usted que las poetas actuales no son indiferentes con lo que sucede en el Perú? ¿Cree que usted que se trata de identificar con lo que ocurre en el país? ¿Qué opina usted sobre el rol actual de la poeta mujer peruana dentro de la sociedad actual? Bueno, me acuerdo un poco de la pregunta, ¿no? De qué opina de la poesía contemporánea actual, ¿no? Centrándome en el caso de las poetas. Yo por lo que he podido ver es que están bastante comprometidas. Escriben sí, obviamente desde un tono intimista la mayoría, ¿no? Con sentimientos bastante intensos, pero también encuentro voz de protesta. Y no solamente en aspectos sociales, que es lo que a uno más se le viene a la mente, ¿no? Sino también en el hablar de los derechos, ¿no? O también de cosas que a veces están normalizadas y que no deberían ser así. Entonces, yo hablo como desde mi punto de vista, ¿no? Que soy mujer, lo que yo he podido notar es eso, de que hay una concientización que está en todo, está en la poesía. Cuando he escuchado a poetas, ¿no?, hablar de cosas tan íntimas de la mujer, cosas que antes no se podían decir, ¿no?, por temas tabúes, cosas, ¿no? Entonces, y que ahora la mujer tenga esa libertad, por así decirlo, ¿no?, que con tantos años de lucha se ha logrado, y que se pueda decir, que puedan hablar de aspectos íntimos, que puedan hablar de a veces de cómo hay violencia, de cómo hay maltrato, no solo en el aspecto familiar, incluso también en las relaciones amorosas, en el aspecto laboral también, o también hablar de cosas tiernas, ¿no? A veces he escuchado poemas de poetas que hablan de la maternidad. Me parece un tema súper tierno, pero que también obviamente tiene cosas, ¿no?, un poco más duras. Pero yo me pongo de pie por eso, ¿no? Esa libertad que ahora se tiene, esas oportunidades, esos espacios que ahora hay para que la mujer pueda expresarse de temas que solamente ella puede entender. Y que tal vez con su poesía, con lo que ella escribe, pueda llegar a más personas para entender un poco que hay temas de la mujer que no se han mencionado, pero que ellas están ahí, ¿no? Y que ellas están ahí para decirlo, para denunciarlo, para reclamar, o simplemente a veces solo para expresarse como mujer. Bien, bien, bien. ¿Usted siente que hay alguna diferencia entre la fotografía y la pintura así como tal? Si es así, ¿dónde encuentra usted la diferencia entre una fotografía y una pintura? ¿Podemos nosotros quizás encontrar esa diferencia o son dos cosas distintas? Hay algunos que llaman a la fotografía arte y también la pintura en sí es el arte. ¿Qué opina usted? ¿Que encuentra alguna diferencia o son dos cosas muy distintas? En ambos casos yo diría que sí son arte. Ahora, la pintura es muy antigua. La pintura está desde las pinturas rupestres, ¿no? Eso es algo que el ser humano ha tenido pues desde sus primeros pasos, por así decirlo, ¿no? Es una expresión que tiene muchísimo tiempo. Y por siglos, ¿no?, cuando ya habían pintores famosos, ¿no?, profesionales, por así decirlo, la pintura era la única manera que tenían muchas personas de conservar un recuerdo, ¿no? Los famosísimos retratos que hacían, ¿no? Sobre todo la gente pues que tenía pues más dinero, ¿no? Porque rara vez un pobre te iba a mandar a hacer un retrato, ¿no? Pues porque con qué plata la justa tenía para comer. Que es muy triste, en realidad, es muy triste. Entonces, por mucho tiempo la pintura era esa manera, ¿no?, de guardar un testimonio de la historia, ¿no?, o de un retrato. Por eso hoy tenemos pues las pinturas de reyes, de princesas, de emperatrices, de cónsules y todo este aspecto. La fotografía en realidad nace
como un aspecto de también de testimonio, ¿no? De captar un momento, un instante, obviamente en menos tiempo, ¿no? Y implica también otros procedimientos, otro esfuerzo, ¿no? La pintura es totalmente a mano. La fotografía implica ¿no? Es otro tipo de proceso, ¿no? Ya con una máquina, digamos, ¿no? Y mucha gente cuando nació la fotografía, ¿no? Cuando empezó a no viralizarse, no, a hacerse más común, empezó a pensar que la fotografía iba a desplazar a la pintura. Pero no fue así, porque son diferentes. La fotografía también cumple con eso, ¿no? De captar un instante, ¿no? De captar un momento, ¿no? También por eso existe la fotografía social, por ejemplo, ¿no? Las noticias que los fotógrafos que captan un instante no preciso, de repente de un choque, de repente de alguien que está, pues, ¿no? Agrediendo a otros. Tiene una importancia clarísima la fotografía, o sea, decir, por ejemplo, ahora todo el mundo tiene, casi todos tienen un celular en la mano, pues puedes grabar cualquier cosa, puedes tomar fotos de cualquier momento, ¿no? Y ahora voy. La fotografía y la pintura son muy diferentes. Tienen distintas motivaciones, tienen distintas utilidades. Bueno, la pintura en su momento trató de, ¿no? Y hacía cosas que la fotografía ahora hace, ¿no? Pero son muy diferentes. Existe la fotografía artística también, ¿no? Si uno va a una exposición, una muestra fotográfica, pues está la fotografía artística. Pero pues como yo digo, son diferentes, tienen distintas utilidades y pues también distintas motivaciones. Pero a veces se entrecruzan. Eso podría decir. ¿Qué es el arte en todo caso para usted y qué se debe tomar en cuenta? ¿Qué se debe tomar en cuenta para no sé, para un crítico del arte? ¿Qué debe tomar en cuenta para denominar un trabajo o no, para un autor como arte? ¿Cuál serían esos factores principales para denominar arte? ¿Qué es el arte? ¿Cómo interpreta esto? Bueno, como yo siempre lo he escrito en mi blog, cuando hablo de un libro, de una película o de lo que sea, siempre pongo ahí, ¿no? Son comentarios míos, yo no soy crítica de arte ni crítica de cine, es una simple apreciación, ¿no? De acuerdo a las cosas que yo he estudiado, a las cosas que sé y que he visto. El arte, definir el arte para mí sería como que, no sé, eso creo que como lo mismo con la literatura, eso se lo dejo a los estudiosos. Desde mi punto de vista, y como yo lo he visto, ¿no? Y como yo he vivido el arte, ¿no? En mi vida, es una manera de expresarse. Uno utiliza un distinto procedimiento. Puedes escribir, puedes bailar, puedes pintar, puedes hacer escultura, expresarte. Eso es para mí el arte. Ahora, también ha habido casos en que ha habido obras algo grotescas o, no me gusta decir esta palabra, pero excesivamente simples, ¿no? Y decir, esto es arte, eso ya no me parece. Porque, como digo, eso ya lo ven los críticos. O sea, yo desde mi punto de vista puedo decir, por ejemplo, un cuadro, esto para mí es arte. O escucho una canción, digo que esta canción es arte, ¿no? O veo una película y digo que no, esto para mí es arte. Toda la película es una maravilla, la fotografía es maravillosa, la música es excelente, las actuaciones son muy buenas. Para mí es arte. Pero tampoco pues puedo ir al punto del relativismo, ¿no? Es decir, o sea, para mí sí, para otro de repente no. Entonces, obviamente los críticos tienen sus posturas, ¿no? Y pues ellos son las autoridades, digamos, en el aspecto formal, ¿no? Pero yo creo que para mí el arte, como digo, es una manera de expresarse utilizando algo que en ese momento tienes a la mano, o algo que te gusta hacer, o en lo que tú te sientes bien haciéndolo, ¿no?
Actuar también es un arte, por ejemplo, ¿no? Y hay actuaciones muy buenas en películas, en series, en novelas, ¿no? Hay gente que no le gustan las telenovelas. Yo he visto muchas telenovelas de niña, así que no puedo negarlo. No, yo lo hacía en el 92, cuando estaba yo pues de chiquita, 7, 8 años, lo que más daba en la tele eran animes y novelas, ¿no? Entonces, era lo que yo tenía. En esa época no existía Netflix, no existía Prime, no existía Max, ¿no? Entonces, era lo que había, ¿no? Entonces, así, ese es el arte. O sea, es lo que yo digo, o sea, el arte a veces, o sea, una definición así, pues así, súper... un concepto bien dado, supongo que los estudiosos deben tenerlo. Pero desde mi punto de vista es eso, ¿no? Es una manera de expresarse con lo que uno tiene a la mano en ese momento. Bien, disculpen que se mueva un poco usted... con el laptop en la mano. Ya, disculpen. ¿Puede usted mencionar 5 poetas peruanas imprescindibles que todo lector debería leer? ¿Usted tiene en mente esos 5 poetas peruanas que sí o sí todo lector, que sea sobre todo el Perú, que deba leer en la actualidad o conocer acerca de su poesía? Voy a ser bien sincera. Me ha pasado cuando a veces veo lo que he leído. Creo que he leído más hombres que mujeres. No sé si ha sido por la cuestión histórica de que muchas veces a las mujeres no se les permitía publicar, no se les permitía escribir incluso. Entonces, y como yo era como que de gustos bien antiguos, lo que yo veía más era que publicaban hombres. Incluso la misma Jane Austen, ¿no? Cuando publica sus primeras obras, publica con un seudónimo, porque no estaba muy bien visto que una mujer escriba, que una mujer publique, ¿no? Pues, en fin, cosas de hace 2 siglos, ¿no? He leído a mujeres, pero a poetas peruanas. Bueno, he leído a Blanca Varela, me parece muy buena. Ha habido poemas que me han parecido así, son súper como que ya de tipo motivacional, casi motivadores, y hay otros que me han parecido más grotescos, ¿no? Es muy buena. A ver, ya se me fueron. Porque último estaba leyendo más a Rosario Castellanos, y si no me equivoco ella es mexicana. De ahí he leído también a Gabriela Mistral, pero ella no es peruana. Entonces, decir ahorita poetas mujeres peruanas, bueno, que me han gustado mucho, no, ahorita no recuerdo. Se me fueron. Sí. Bien. No, mal, debería acordarme, debería tener acá en la punta de la lengua todas las escritoras. Ahora, escritoras actuales, sí he leído porque me han llegado bastantes libros, no me han regalado libros de escritoras que son muy buenas, pero siempre que me hacen esta pregunta, pues yo trato de ir un poquito más atrás, ¿no? O sea, digamos, escritoras, pues digamos que tengan algunos años, ¿no? Ya en el panorama literario, ¿no? Bien, ¿cómo se considera usted? ¿Atea, creyente o agnóstica? Qué curiosa pregunta. No esperaba esa pregunta. Yo soy cristiana. Yo creo en Dios. Soy católica. Perfecto. Y creo que de esto no escapa el autor, el poeta, el escritor de esta pregunta, porque sí o sí los lectores o los críticos desean saber pues de qué lado está. ¿Cómo se considera usted en el ámbito político? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro? ¿Usted es anarquista? ¿Cómo se considera en el aspecto político? No soy de pensar en izquierda o derecha o el centro, porque el centro me parece como que ni acá ni allá, ¿no? Yo por años siempre estaba como que al margen de la política, ¿no? En mi época de niña, obviamente, ¿qué de política voy a hablar, ¿no? De adolescente un poco, de repente, por la historia del Perú, ¿no? Que me tocó estudiar y entenderla. En la época de la academia es donde pude entender un poco más esto, pero llevándolo por el lado ideológico. Entonces,
Yo creo que la democracia funciona, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces la democracia se corrompe. Y eso es lo malo. A veces si uno dice, pero estamos en democracia, digo, ¿qué clase de democracia será esta? O a veces dicen, estamos en dictadura, digo, pero hay libertad de expresión. En la dictadura no hay libertad de expresión. Entonces, yo no sé si, obviamente, difícilmente voy a decir, soy de derecha. No, eso no va a pasar. Pero me parece, como una vez hablábamos en la universidad con unos amigos, ¿no? A veces hablar de derechas o de izquierdas, no sé si tenga mucho sentido, pero en lo que yo creo es en la justicia, eso sí, de hecho. Y creo que las personas que están, o sea, que llegan al gobierno y que tienen cierto poder o gran poder, deberían de preocuparse por las mayorías. Deberían de hacer justamente su trabajo, hacer su chamba, ¿no? Que es pues tratar de llevar al país a un lugar mejor, ¿no? Tratar de aplicar bien las leyes, presentar proyectos que tengan sentido, ¿no? Pero bueno, es complicado. Ideológicamente hablando, yo creo en la justicia, creo en que haya igualdad de oportunidades para todos. Oportunidades, porque ya depende también de las personas si las aprovechan o no. Pero es complicado a veces cuando uno ve un gobierno que está hasta las patas, y coloquialmente lo digo, está hasta las patas, tanto en el ejecutivo, tanto en el judicial, tanto en el Congreso. Pero más, ¿qué más puedo hacer? Complicado, es muy complicado. Perfecto. ¿Qué opina usted sobre el rol que está cumpliendo las representantes del feminismo actual? ¿Cree usted que el feminismo en la actualidad está yendo con una buena dirección? ¿Se está empoderando como tal? Recordemos que pues en los años anteriores el feminismo tenía grandes representantes como Simone de Beauvoir, Clorinda Mato de Turga acá en Perú, y entre otros personajes célebres que trataban pues con sus obras tratar de empoderar a la mujer como tal dentro de la sociedad. Actualmente, ¿cree usted que el feminismo actual está yendo con esa dirección o está en decadencia? ¿Qué opina usted sobre el feminismo actual? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en la secundaria 2008, si no me equivoco, hubo un debate sobre el feminismo, que fue un tema que propusimos en mi grupo. Y luego, tiempo después, me había olvidado del tema y me fui a buscar en el diccionario qué significaba feminismo. O sea, lo más básico, ¿no? Que te diga el diccionario en dos líneas ¿no? ¿Qué significa? Y en el diccionario decía algo muy simple, decía que buscaba la igualdad, ¿no? Tanto entre varones como mujeres. Ese es el feminismo, dije. Entonces, si el feminismo es buscar igualdad, que se respeten los derechos tanto de uno como del otro, porque es de todos, o sea, no es que solamente, voy a solamente luchar por las mujeres, solamente por los hombres, es para todos. Entonces dijo, entonces sí, está bien que haya feminismo, ¿no? Pero de repente no soy la persona más indicada para hablar de este tema, pues porque no soy, digamos yo, una activista, ¿no? Alguien que esté constantemente, pues, ahí con el tema. Ahora, obviamente, cuando he ido a recitales, pues sí, he conocido personas que, ¿para qué? Si van a las marchas, ¿no? Que están dentro de grupos, que proponen cosas, ¿no? Nuevas, que proponen espacios, ¿no? Para dar, conferencias al respecto, ¿no? Pero yo, y acabo un poco de repente con la política, yo creo que haya igualdad, creo que haya justicia. No creo que se deba llegar aspectos violentos, por ejemplo, ¿no? Creo que son de las cosas que también me asustan un poco de las marchas, ¿no? Cuando se llega a eso. Pero siempre que se esté luchando, ¿no? Por los derechos de todos, yo creo que está bien. Bien, muy importante su opinión.
¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina sobre este fenómeno llamado lenguaje inclusivo, lenguaje igualitario? Ay, qué ¿Cree curioso. usted que, ¿Cree usted que se deba implantar en el país? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que el país lo va a recibir como tal? ¿O si la Real Academia Española en un momento dado, no, aprueba todo, no, que se vea el lenguaje inclusivo, ¿no? O el lenguaje igualitario, como lo llaman, ¿no? Algunos grupos que apoyan a este fenómeno? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el lenguaje de por sí, con el pasar de los siglos, ha ido cambiando, ¿no? De hecho, pues no es lo mismo, digamos, leer una obra que se escribe actualmente a una que se ha escrito, pues digamos, en el 1600. La manera de escribir es diferente. Y todas las normas y todas las reglas que vamos estudiando y que vamos viendo son el resultado ¿no? De todo este proceso histórico, ¿no? Y pues la historia, pues para que se dé un determinado cambio, pues, ¿no? Hay un contexto social, hay un contexto cultural, hay un contexto ideológico, un contexto político. Es un montón de cosas. Eh, a mí me gusta lo que es cuando innovan en el lenguaje, sí. Pero cuando se trata de incluir cosas, digamos, que son muy usadas, por ejemplo, hace años, ya hablo de hace muchos años ya, cuando se incluyó, cuando digamos que entre comillas, se nos permitió usar la palabra combi, la palabra combi no existía, o mejor dicho, no existía formalmente hablando, no era como que algo que se dio por el uso. O cuando alguien decía, hace años, digo, porque eso es hace mucho tiempo, o sea, no es de ahorita. Me acuerdo que cuando estábamos estudiando para ingresar a la universidad, me acuerdo que el profesor decía, por si acaso, la calor está aceptado. O sea, no es que uno dice, la calor y otro se va a burlar, no, porque está aceptado. Entonces, yo ahí me di cuenta de una cosa, de que mientras más algo sea usado por un gran número de personas, con el tiempo se va a incluir, se va a aceptar, se va a hacer entre comillas, no entre comillas, no se va a hacer formal, o sea, algo que uno tiene que respetar, ¿no? El lenguaje inclusivo, si no sé muy bien si se refiere a lo de, por ejemplo, creo que tiene que ver con lo del género, ¿no? O sea, como que decir, no sé, niñez, algo así, esas cosas. No sé muy bien, me parece un poco raro. Yo, la verdad, soy una persona muy práctica en ese aspecto del lenguaje. O sea, yo digo niños, bueno, niños, niñas. Si hay niñas nada más, bueno, niñas. Y si me quiero referir a niños y niñas, bueno, digo niños y niñas, ¿no? O sea, no trato de no hacerme problemas, pero también trato de escribir de una manera, pues, formal, ¿no? Trato de seguirme las reglas. No sé qué hará la RAE más adelante. Probablemente acepten, probablemente no acepten. No, eso es algo que, no sé, solamente el tiempo lo dirá. Eh, pero incluso, me acuerdo que eso tal vez no tiene mucho que ver, pero en el aspecto de las tildes, recuerdo que hubo una época en que hablaban de ambigüedades. Por ejemplo, antes la palabra solo, la gente la tildaba por una u otro aspecto, ¿no? Y entonces dijeron, no, ¿saben qué? Para evitar los problemas, si quieres lo tildas, si no quieres no lo tildas. Entonces yo digo eso, o sea, el lenguaje siempre está cambiando, pero estos cambios pues se dan pasan por un proceso, entonces yo prefiero, la verdad, sí, seguirme a las reglas, ¿no? Porque son reglas que considero que están bien, ¿no? Que son el lenguaje tiene que ser práctico, no tiene que venir a hacernos bolas, como se dice, ¿no? Coloquialmente hablando. Mientras más personas puedan llevarse bien con la escritura, con la lectura, genial. Pero prefiero sí que no me compliquen, la verdad. Bien, para usted, ¿cuál es importante, el autor o la obra? Bueno, ya se ha visto casos como de Vargas Llosa, que sus opiniones políticas hicieron que Ya. se le criticara mucho a Vargas Llosa y se dejara de lado su obra, o como el caso de Pablo Neruda por no haber reconocido a su hija, ¿no? Y otras ¿Cuál es cosas. importante para usted, el autor o la obra? Voy acá con un aspecto un poco de repente muy personal. A mí cuando me gusta un actor o
un cantante, cuando me gusta mucho, mucho eso, cuando me gusta mucho, a veces cometo esta de, ¿no? Como se tiene internet a la mano, ponerme a leer un poco sobre su vida. Y me ha pasado que a veces he encontrado cosas que no me han gustado. Y sí me ha pasado que por estos aspectos, digamos, personales de la vida de un determinado artista, me deja de gustar, o sea, me aparto. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, hay que separar el autor de la obra, ¿no? En este caso la literatura, ¿no? De repente el escritor o escritora tuvo una vida muy controversial, por así decirlo, polémica, pero su obra es buena, ¿no? Sus libros son buenos, qué sé yo. Yo no puedo hacer eso. Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, el autor también es su obra. Y yo no puedo decir, bueno, esta obra es, o sea, algo separado, aislado, porque no. Para mí no. Entonces, obviamente, no, pues yo no me he puesto a investigar la vida de todos los escritores que me han gustado en algún momento. Obviamente que sí. Cuando me ha gustado mucho una escritora, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía de Rosario Castellanos. Entonces me puse a leer un poco sobre su vida y dije, ya entendí, ¿no? Porque su poesía era pues tan sentida, ¿no? Porque conectaba yo tanto con sus letras, con sus versos, ¿no? La entendí. Entonces, por ese aspecto voy, ¿no? O sea, si yo, o sea, a veces me gusta mucho un escritor o una escritora y yo veo que en su vida, de cierta forma, en realidad de gran manera, ha influido para que esta persona escriba de esa manera, entonces, para mí sí es importante. Yo no puedo separar al autor de su obra. Para mí sí es algo importante, ¿no? O sea, no me gusta sentirme incómoda leyendo algo de una persona que de repente hizo cosas que no debía. Ahora, también yo también digo, ¿no? Pero ¿quién soy yo para juzgar la vida, no? Pero prefiero evitarme eso, ¿no? O sea, prefiero evitar. Y yo siempre digo, o sea, yo no puedo separar al autor de su obra. ¿Qué opina de la literatura contemporánea actual y sobre todo juvenil en el país? ¿Cree usted que hay autores y autoras con futuro literario en el país y sobre todo quizás poetas mujeres y poetas jóvenes mujeres que de repente usted ha leído en algún momento? Y si es que cree usted que es así, que hay futuro literario en el país, quizás pueda mencionar algunos autores jóvenes en la cual usted no ha visto con ese crecimiento literario. ¿No puede decir algo al respecto? En la actualidad he visto que hay bastantes escritores. Y eso que seguramente yo no he visto todos. Pero cuando he ido a los recitales, cuando he ido a eventos literarios, tanto como público como en calidad de poeta, he visto que hay bastante producción. O sea, y eso es algo que a mí me alegra mucho, porque yo digo, bueno, hay libros para todos los gustos en realidad. Envuelvo un poco, ¿no?, lo que decía antes, ¿no?, de que en el caso de la poesía de repente se ha vuelto bastante intimista, lo cual es bueno también. También hay bastante poesía de tipo social, que hablan de temas actuales, ¿no? Hace, digamos, muchas décadas no se podía tal vez hablar de temas que ahora sí se pueden hablar, que se pueden decir, que existe esa libertad para decirlo. En el caso de las mujeres, también hablar de temas que antes no se podían, por miedo, por vergüenza, por represión, ¿no? Y ahora sí se puede. Aunque también supongo que también hay aspectos que todavía no se dicen, ¿no? Yo soy una persona de fe, entonces yo tengo fe, la verdad, yo sí tengo fe. Me da muchas esperanzas cuando voy a los eventos y veo tanta gente que escribe, que se anima a escribir y que se anima a compartirlo con el público, porque no es fácil. Yo digo, a veces a algunos les parecerá, súper fácil, te paras ahí al frente y lees. No es así. Es un mundo, ¿no? Enfrentarse a uno mismo, ¿no? A sus miedos, a sus complejos, a sus inseguridades, para poder ahí pararte y estar frente a otras personas leyéndoles algo que tú has escrito y que a ti te ha costado un montón. De repente el público no lo sabe, ¿no? Pero a ti te ha costado un montón. Entonces yo sí tengo muchas esperanzas y mucha fe en lo que se está escribiendo actualmente, en lo que se ha escrito y en lo que se va a escribir. En el caso de nombres, he leído varias autoras, las he visto en recitales, ¿no?
pero no quiero mencionar a poquitos, pero me gusta mucho la poesía de Milagros Chávez. También he visto a, ay, no me acuerdo su nombre, Sandra Lucía Abenzo, me parece que es mía. He visto escritoras muy buenas, que a veces me va su nombre. Yo soy una persona que se olvida los nombres. Yo más recuerdo caras. Entonces yo cuando veo los eventos digo, esa persona yo la conozco. En el caso de que son contemporáneas y que tenemos a veces ese lujo, por yo así decirlo, ¿no? De repente de estar escuchando a personas que años después de repente sean estudiadas. Así como nosotros estudiamos escritores de hace 2 siglos, de hace un siglo, de hace 50 años, pues de repente de aquí a 50 años pues otras personas estarán hablando, ¿no? De los que han escrito en esta época. Y por eso yo siempre invito a leer, tanto a leer autores clásicos como a leer autores contemporáneos, ¿no? Porque tenemos esa libertad, uno puede leer, o sea, no estamos como que en la Edad Media, ¿no? Que te prohibían un montón de cosas, ¿no? Ahora tenemos esa libertad, ¿no? Yes. ¿Qué consejo usted le da a un autor joven que tiene la idea de publicar por primera vez? Bueno, lo primero antes que nada es escribir. O sea, vencer ese miedo, ¿no? A veces, ¿no? De agarrar tu cuadernito o de sentarte frente a la computadora y escribir. Primero es escribir. También estudiar, leer. Leer es muy importante. A mí me gustaría decir que yo soy una persona que lee un montón. Sí leo, pero a veces obviamente no me organizo lo suficiente para leer más. Me gustaría leer más. Hay libros que tengo que me han regalado y que no he terminado de leer todavía o que no los he podido leer. Pero leer es clave. Esto parece una frase de Facebook. Leer es clave, ¿no? Nutrirse también de las experiencias, ¿no? De los trabajos que uno tiene, de lo que estás estudiando. No recomiendo encerrarse. Bueno, sí encerrarse en el momento de ponerse a escribir de repente. Ahí sí enciérrate. O cuando estás corrigiendo, enciérrate. Trata de evitar distracciones. Pero todas las vivencias, como digo, todo lo que es la vida, al final, todos esos recuerdos, las vivencias, todos los momentos buenos, los momentos malos, los momentos emocionantes o los momentos que de repente uno dice, ¿por qué, carajo? ¿Por qué, maldita sea esto? Todo eso sirve. Todo sirve para escribir. Entonces, yo recomiendo esto. Primero, escribir, leer mucho, leer lo que te gusta, porque también me ha pasado que cuando estábamos en el colegio, a veces los profesores nos daban a leer libros. En el colegio sí me gustaban los libros, pero me pasó en la universidad, que nos daban unos libros que la verdad a mí no me gustaban mucho, pero los leía por obligación. Entonces, yo creo que la lectura en realidad debería ser algo por mero gusto, ¿no? Por mero placer, ¿no? El placer de estar ahí y leerlo, algo que te guste, ¿no? Que te haga perderte ahí un momento. Entonces, vencer ese miedo a veces a mí me pasaba, no sé, a otros les pasaba, me daba mucho miedo esto de pensar, ¿no? Que en algún momento alguien iba a leer lo que yo estaba escribiendo. Uh-huh. Vencer ese miedo también. Y luego también vencer ese miedo, cuando una vez que terminas, vencer ese miedo de mandarlo a editoriales también. Yo hasta ahora me acuerdo cuando mandaba mis correos a las editoriales. Entonces, vencer ese miedo y también relajarte. Escribir también es relajarse. También es estresarse. Uh-huh. Es todo. Bien, ahora te voy a hacer 5 preguntas sobre los libros y quiero tu respuesta precisa y concisa, porque son 5 preguntas rápidas. Mira, como ping-pong. ¿Qué libro te cambió la vida? Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? El Nuevo Testamento, Orgullo y Prejuicio. Y la obra completa de Mariano Melgar que publicó la Academia Peruana de la Lengua. Uh-huh. ¿Qué libro regalaría siempre? Creo que le regalaría Persuasión de Jane Austen. Uh-huh. ¿Qué libro has leído muchas veces? Siempre he leído la obra completa de Mariano Melgar.
¿no? Esta compilación de la Academia Peruana de la Lengua, Orgullo y Prejuicio también varias veces, a Rosario Castellano siempre que puedo, así, pero o sea, no es como que agarro un libro, o sea, agarro sus poemas y me pongo a leer un montón, por tantos. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Mansfield Park, de Jane Austen también. Uh-huh. Te voy a mencionar dos autores y solo quiero que te quedes con un autor o autora. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas? Arguedas. ¿José María Arguedas o Mariano Melgar? Melgar. ¿Mariano Melgar o César Vallejo? Melgar. ¿Mariano Melgar o Javier Heró? Melgar. ¿Mariano Melgar o Manuel Escorza? Melgar. ¿Mariano Melgar o Pablo Neruda? Melgar. ¿Mariano Melgar o Gabriela Mistral? Melgar. ¿Mariano Melgar o Blanca Varela? Melgar. Bien, perfecto. Le soy fiel. Que no se diga más. Bien, perfecto. Bien, con estas preguntas rápidas, y bueno, llegamos ya a la parte final del programa. Cuéntanos dónde y cómo pueden adquirir tus libros y también menciónanos tus redes sociales donde puedan seguirte tus lectores, tus nuevos lectores, ¿no? Cuéntanos acerca de todo esto. Bueno, me pueden buscar en Facebook, estoy con mi nombre completo, Janet Patricia Cienfuegos Hernández, ¿no? Mi nombre es con J y termina con H, porque hay muchas formas de escribir Janet. Y también si lo ponen así me van a encontrar en Instagram, también en TikTok. Estoy con mi nombre real, o sea, no sé, con seudónimo. También estoy en Twitter, aunque Twitter en realidad no lo uso tanto. Más estoy en Instagram, en Facebook, en mi blog. Bueno, en mi blog están ahí, está todas las puertas, ¿no? Pueden buscar mi blog como Pinceladas, Letras y Arte, ¿no? Ya este año cumplió 10 años. Estoy yo solita. Instagram, mi blog, Facebook, TikTok. Ahí subo más cuestiones literarias, ¿no? Sí, esas redes. Pero más mi blog. Bien. Pueden ver mi blog. Bien, algo que tengas que agregar o algo que no hayas dicho durante la entrevista. Bueno, para empezar, muchas gracias, ¿no? Por la invitación. Sorry, a veces me voy por las ramas y hablo un montón. A mí me dan cuerda y hablo un montón, pero a veces también voy a eventos sociales y me quedo callada porque soy una persona así, no soy mucho no soy una persona extrovertida, pero si me dan cuerda hablo un montón, sobre todo si me hablan de libros, de arte, ¿no? Me voy. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a los que se han conectado, que han visto la entrevista, a los que han comentado. Sí he visto sus comentarios ahí, pero obviamente no los pude responder. Ya después lo voy a estar respondiendo ahí. Gracias porque ese tiempo también no estaba en una transmisión así en vivo. La última vez fue el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, también una entrevista, ¿no? Que me hizo Natalia Gómez del Proyecto Cultural Catarsis, también para hablar de mi libro. Entonces yo siempre feliz de poder participar, ¿no? En todo lo que tenga que ver con cultura, con libros, con arte. Yo encantada, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, creo que un resumen sería decir, ¿no? Que escribir creo que para mí es maravilloso. Lo creo desde pequeña y lo voy a seguir creyendo siempre, aunque como en la universidad una vez una amiga me dijo, no creo que somos como ese delfín, ¿no? De esa hora. Somos unos soñadores, pero sí puede. Malo sería que no tengamos sueños, ¿no? Que no nos arriesguemos, que estemos ahí todo en un modo gris, que no es malo, porque el gris también es un color, ¿eh? Yo amo los colores y entonces pues a seguir escribiendo, a seguir pintando, o la gente que le guste bailar o los que le guste lo que sea. Siempre que uno no daña a otros, está bien. Bien, ha estado con nosotros la poeta, escritora peruana Janet Patricia Cienfuegos Hernández. Bueno, no he tenido el honor de conocerla en persona, pero ha sido grato y placentero haberle hecho esta entrevista. Hemos aprendido mucho de ella y bueno, precisamente la
poeta, escritora que te entrevistó, va a estar en nuestra próxima secuencia de entrevistas, Natalia Gómez. No se pierdan esa entrevista. Y los que no han podido quizás ver esta entrevista, también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, la entrevista editada y completa, porque hubo algunos problemas de audición al inicio. Lo vamos a editar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, lo vamos a compartir en Harry Confidencias en el Tiempo, y lo vamos a seguir compartiendo en nuestras distintas redes, y algunos fragmentos de la entrevista en nuestro canal de TikTok e Instagram, ¿no? Y todas las redes sociales que tiene el programa. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias por haber visto el programa. Muchas gracias, estimada Janet, por tu tiempo, porque creo que el tiempo de todo escritor y todo autor es valioso. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y por habernos ilustrado con cada una de tus respuestas, ¿no? De las preguntas que se te hizo. Con nosotros será hasta otra oportunidad, y saludos cordiales a todos, también los que se dieron tiempo para escribirnos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Vamos a entrevistar a esta escritora, Natalia Gómez, en nuestra próxima secuencia, y que tengan una linda noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.